Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Tomás Pérez Bejo, historiador y amigo, especialista en el periodo final del siglo XVIII y todo el tramo historiográfico del XIX que tiene que ver con la idea que se fue construyendo en torno a las naciones hispanoamericanas, incluyendo España. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Salvador. Es un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar del tema que nace de uno de tus libros, que sería el de las independencias como un problema de historiografía. Y nace de la lectura de un libro tuyo que es una compilación de 4 ensayos largos, enlazados entre sí, que se llama Elegía Criolla. Vamos a empezar poco a poquito, invitar a la gente que nos escucha a leerte, a reflexionar sobre la riqueza casi renglón por renglón de este libro. Y vamos a empezar por el título. ¿Por qué Elegía Criolla, Tomás? Bueno, el título de Elegía Criolla, elegía es un género literario que hace referencia a una especie de alabanza en general a algo, a alguien muerto y a alguien pasado. El título de Elegía Criolla resume un poco la idea del libro, referido a unas élites criollas, las élites criollas de la Nueva España del siglo XVIII, que hicieron la independencia pero que realmente perdieron la guerra. Es una cosa muy curiosa, es decir, son los principales responsables de llevar a cabo todo el proceso que permitió pasar del virreinato de la Nueva España al Estado-Nación mexicano, pero realmente el Estado-Nación que se construye después, y esa es una de las hipótesis de mi libro, no responde al proyecto de los criollos, sino que los criollos son un poco como, utilizando un símil bíblico que les hubiese encantado a ellos y también a los liberales del siglo XIX, fueron como los judíos que llegaron a ver la tierra prometida pero no llegaron a entrar en ella, porque la nación que se construye no es la suya. Por eso el término de elegía criolla. Ya. Bueno, y además, igual, 40 años después, igual que la Biblia no alcanzaron a entrar, se tuvieron que aguantar 40 años hasta que pudieron seguir caminando, en este caso también, pero ya había cambiado el signo. Ya el ser criollo había dejado de ser efectivamente la avanzada o la cabeza en la Nueva España, y se había convertido un poco en el heredero del español, y se había cambiado un poco los protagonistas de la guerra de independencia. Sí, yo lo que mantengo, bueno, eso no lo desarrollo en el libro porque está un poco más al final, pero la idea que yo mantengo es que a partir de los años 30-40 realmente el mundo en el cual se vieron enfrentados es un mundo que ya no era el suyo, es decir, es un mundo absolutamente ajeno y extraño en el cual poco tenían que decir porque el mundo había cambiado. Finalmente no nos debemos de olvidar de una cosa, que es que lo que se produce en esas primeras décadas del siglo XIX es una revolución tan radical que cambió tantas cosas, que estamos hablando de un mundo completamente distinto. Es decir, una persona de finales del siglo XVIII no entiende lo que es el mundo de 1830 o de 1840. Yo creo que hay una frase que a veces los historiadores repetimos mucho, pero yo creo que deberíamos de repetirla más, que es que el pasado es siempre un mundo extraño en el cual las cosas se hacen de manera diferente a como se hacen en el presente. Y yo creo que estos criollos que llegaron a ver la independencia se encontraron con algo que no era ni imaginable ni previsible y por lo tanto incomprensible para ellos. Por eso el título de Elegía Criolla. Ya. Pues entonces vamos a la raíz de lo que sí pensaban los criollos que era ese mundo, y en qué consistía el haberse manifestado en su enojo en una guerra que es básicamente un encontronazo político.
como dices en uno de los primeros ensayos. Vamos a dibujar. No hay naciones como las entendieron después en el siglo XIX y más moderno. No, cuando yo hablaba hace un momento de un mundo radicalmente distinto, una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con la forma de la organización política. Uno de los procesos más complicados de cualquier sociedad es eso que los historiadores y los politólogos llamamos la legitimidad del poder. La legitimidad del poder es cómo un grupo humano, el que sea, reconoce a alguien el derecho legal a dar leyes, ordenar, tomar decisiones políticas, etcétera, etcétera. Ese es un fenómeno absolutamente complejo porque para que haya legitimidad del poder, el poder no se puede ejercer únicamente por el uso de la fuerza, sino que es el reconocimiento, a veces implícito, a veces explícito, por parte de una sociedad del derecho de alguien a gobernar. ¿Qué es lo que ocurre en las sociedades del antiguo régimen? Y cuando hablo de las sociedades del antiguo régimen, hablo de todas las sociedades hasta las últimas décadas del siglo XVIII. El poder se legitima en base a la voluntad divina. Se legitima en base a la voluntad divina. Y fundamentalmente en base a un criterio de tipo dinástico religioso. ¿Por qué alguien tiene derecho a gobernar? El rey tiene derecho a gobernar porque es hijo del rey anterior. De hecho, todos los conflictos políticos del mundo del antiguo régimen no tienden a ser por la discusión de si rey o no rey. Tienden a ser por si un rey es legítimo o el otro no es legítimo. ¿Es el hijo mayor o no es el hijo mayor? Ese es el gran debate. De hecho, eso es lo que continuamente nos encontramos en los documentos en los cuales se dice fulano de tal, me da lo mismo que sea un rey de la monarquía inglesa, de la monarquía española, de la francesa, de la que sea, en rey por la gracia de Dios. Es decir, y ahí no hay absolutamente nada que discutir. O sea, no hay nada que discutir en el sentido de que yo gobierno en base a que es la voluntad divina que le he dado a mis antepasados y mis antepasados me han transmitido esa legitimidad hasta ahora. Que eso, digamos, hacia fines del 17, el 18, creo guerras de sucesión o conflictos de sucesión. Claro, que da guerras de sucesión porque lo que ocurre, por ejemplo, hablando de la monarquía católica, de que es el contexto del que estamos hablando, en el momento en que muere el último de los Habsburgo españoles, Carlos II, sin herederos directos, hay un conflicto. ¿Por qué hay un conflicto? Porque en realidad el complejo matrimonial de reyes que se intercambiaban continuamente sus hijas era tal que nadie sabía decidir quién era el que tenía derecho a esta herencia, y de hecho surgen dos herederos. Por un lado, el representante de la Casa de Habsburgo y por otro lado, el representante de los Borbones franceses, que claro, cuando decimos el representante de los Borbones y el representante de los Habsburgo, uno tiende a pensar, bueno, pero los Habsburgos tendrían más derecho porque eran los herederos del apellido. Sí, pero el Felipe V, el que después va a ser rey de Francia, su madre era Habsburgo, su abuela era Habsburgo y su tatarabuela era Habsburgo, quiero decir, o sea que finalmente por eso hay un conflicto de identidad. Ahora, ¿qué pasa a finales del siglo XVIII? A finales del siglo XVIII ocurre todo un proceso muy complejo que no voy a resumir aquí, que voy a resumir muy brevemente, que consiste en que hay un proceso de laicización social relativamente fuerte y la legitimidad del rey a gobernar empieza a ser cuestionada. Y va a ser cuestionada de forma muy fuerte en el caso de la Revolución Francesa. En el caso de la Revolución Francesa ocurre un fenómeno que todo el mundo conoce, y es que los revolucionarios franceses le cortan la cabeza al rey y Dios no dice nada. Es decir, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, le pasa al rey, no, al rey pierde la cabeza, claro. Sí, para él pasa algo, ¿no? Pero digamos desde el punto de vista político. Entonces, los revolucionarios franceses se encuentran por primera vez ante el problema de quién legitima el poder. ¿Quién legitima el poder? Y entonces utilizan un artilugio que va a ser el gran artilugio de los dos siguientes siglos, que es la nación. ¿Qué es la nación? La nación como sujeto político, es decir, quien te da derecho a gobernar es la voluntad de la nación. Eso sigue formando parte de nuestro universo político, nos parece racional, pero hay un problema de partida. ¿Quién define la nación? ¿Quién define qué es esa nación? ¿Existían naciones antes de finales del siglo XVIII? Sí. Existían naciones múltiples y variadas. O sea, por nación se entendía desde aproximadamente el siglo III-IV que aparece el término en latín. Nación significa nacido de. Entonces, eran miembros de una nación los que tenían un mismo antepasado común.
Pero eso no daba ninguna voluntad política. Entonces, en el México, en la Nueva España, perdón, en la Nueva España de finales del siglo XVIII, en la Ciudad de México, no es que no existiesen naciones, existían decenas de naciones. Claro. Es decir, existía la nación de los vizcaínos, la nación de los montañeses, las múltiples naciones indias, cada una por un idioma, porque se suponía que los que hablaban el mismo idioma es porque habían tenido el mismo antepasado común. Lo que ocurre es que esas naciones no eran sujeto político. Lo que definía la vida política no era la nación, sino la patria. La patria, que era los que vivían bajo las mismas leyes. ¿Qué es lo que va a hacer el pensamiento liberal a lo largo del siglo XIX? Convertir patria y nación en sinónimos. Es de la misma patria el que es de la misma nación y de la misma nación el que es el de la misma patria. Pero ahí tenemos el problema de definición de las naciones, que es un problema que seguimos arrastrando hasta nuestros días, porque la nación es el sujeto exclusivo y excluyente de legitimidad del ejercicio del poder político. Incluso las Naciones Unidas lo reconocen así, pero nadie sabe definir qué es una nación. Nadie sabe definir qué es una nación. De ahí el gran conflicto en el momento de las independencias, en el cual lo que se produce es la fractura de una estructura imperial de marcado carácter nacional. Por eso yo estoy utilizando el término monarquía católica y no España, el imperio español, etcétera, por dos motivos. Uno, porque los reyes de España no eran reyes de España, eran reyes católicos. Entonces, en ninguna parte, en ningún documento del siglo XVI, XVII y XVIII encontrarás Carlos III, rey de España. No, es Carlos III, el rey católico, rey de Castilla, rey de la Nueva España, rey de Aragón, rey de León, porque era rey de cada uno de los reinos que lo formaban. Por eso insisto en esa idea de una estructura nacional. Pero eso ya no funciona en el mundo de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, porque la legitimidad no descansa en la voluntad divina, no descansa en el rey, descansa en la nación, y la nación se convierte en un problema político. Por eso yo también en mi libro digo que lo que ocurre en 1810, de 1810 y 1820, es que nacen los distintos estados de la América Latina, pero también nace España. España como nación, como Estado-nación, nace en el mismo momento que México. Es decir, o sea, como nación es un mismo proceso. Es un mismo proceso, exactamente el mismo proceso. Y ese es uno, digamos, de los argumentos centrales de mi libro. Lo que también es otro de los argumentos de mi libro es que las naciones no son las causas de la guerra de independencia. Las naciones son la consecuencia de la guerra de independencia. Es decir, lo que ocurre en 1821 no es que la nación mexicana consiga su independencia. Lo que ocurre en 1821 es que la antigua unidad administrativa de un imperio de antiguo régimen, que era la Nueva España, se declara soberana, y a lo largo del siglo XIX se dedicará a construir la nación que todavía no existía. Y lo mismo las demás. Y lo mismo en el caso de España. Sí. Y haces algunos ejemplos ahí con respecto a los argentinos y a otras áreas de Latinoamérica, en donde todos tuvieron que ir construyendo su idea de nación. Pero lo interesante es que incluyendo a España, es decir, España antes de eso era la monarquía. Y eso implicaba todas las posesiones de ultramar, pero incluyendo los vasallos del monarca. Eran todos vasallos del monarca, los castellanos, todos. Los aragoneses, los novohispanos, los rioplatenses, los peruanos, todos. Pero, y aquí es a donde va a una de las partes donde tú defines muy, muy bien y que tiene que ver con el título del libro. Ahí hay una parte en donde la palabra criollo tiene significados también entrecruzados. El criollo, que es el originario de un lugar, y el otro que es el que se le dio ya como si fuese un estamento casi racial. Claro, lo que pasa es que el término criollo, porque ahí es que tenemos, claro, los idiomas a veces son muy útiles. El término criollo en el caso del castellano y, por ejemplo, a diferencia del francés. O sea, criollo en su origen es una evolución igual creol, y criollo es una evolución exactamente semejante. Es decir, criollo es el nacido en la tierra. Lo que ocurre es que en la estructura política de la monarquía, desde muy pronto, y digo desde muy pronto ya desde finales del siglo XVI, criollo no se refiere al nacido de la tierra. En el siglo XVI todavía podemos encontrarnos con el término criollo referido, por ejemplo, a los hijos de esclavos nacidos en América. Son criollos, porque han nacido en la tierra. Sin embargo, desde luego, para finales del siglo XVIII, criollo tiene un significado absolutamente preciso, que es español americano. Español americano, quiere decir. Y español, no se olviden de una cosa. Español en el siglo XVIII no significa nacido en España ni nacionalidad española.
español en el siglo XVIII es sinónimo de blanco. Entonces hay españoles americanos y españoles europeos. Pero, por lo tanto, el término criollo ahí empieza a tener una característica un tanto distinta, extremadamente compleja porque, claro, el criollo puede ser un elemento de identidad muy importante en conflictos con los peninsulares, pero puede ser absolutamente irrelevante si pensamos en las cofradías de la nación de los montañeses o de la nación de los vizcaínos, en que lo que importa es que su origen sanguíneo, racial, étnico, no sé cómo llamarlo, era vizcaíno o montañés. Sí, un poco de heráldica. Exacto. Sí. Pero daba lo mismo que hubiesen nacido en Veracruz que en el señorío de Vizcaya. Sí, claro. Es decir, eran vizcaínos exactamente lo mismo los nacidos en Veracruz que los nacidos en el señorío de Vizcaya. Por lo tanto, como toda identidad, la identidad criolla es operativa en algunos aspectos y no es operativa en otros. Cierto. Pero acá, además, tú lo manejas con una gran claridad cuando hablas de la legitimidad del poder. Y además sí marcas una fecha. Tú marcas 1808 como el inicio del quebranto de la monarquía y del inicio de esta discusión sobre la legitimidad del poder. Con la la invasión de Napoleón y con la prisión de los reyes españoles. Pero platicando contigo hace unos años, no tantos, recuerdo que llegábamos al 1804 finales y la consolidación de las cédulas reales. Entonces, creo que el rey empezó a perder legitimidad cuando crea un quebranto generalizado en los reinos de ultramar, pero particularmente la Nueva España, con este cobro excesivo para financiar las guerras. Y que cuando llega 1808 es solamente la gota que derrama el vaso. ¿Estarías de acuerdo o no? A ver, estoy de acuerdo relativamente, pero matizando, te la voy a echar, sí. Sí. A ver, yo creo que los historiadores tenemos una ventaja y un inconveniente. Como sabemos lo que pasó, nos encanta hacer profecías de pasado, porque claro, predecir el pasado es muy fácil. Entonces, desde la perspectiva actual parece muy evidente que hay toda una serie de elementos que se van concatenando. Tú me dices el asunto de los vales reales, y yo creo que el asunto de los vales reales tuvo un efecto deslegitimador importante de la monarquía. Tuvo un efecto deslegitimador importante de la monarquía, ¿por qué? Porque en una estructura de antiguo régimen la tradición funciona como ley. Entonces, un monarca que ha roto los pactos con sus súbditos, vuelvo a hacer hincapié que los sistemas de antiguo régimen, desde la perspectiva actual, nos pueden parecer absurdos, pero eran absolutamente legítimos desde la perspectiva de los que vivían en ellos. Entonces, alguien que rompe los pactos establecidos con la sociedad genera un conflicto y genera un problema. Yo iría un poco más lejos, y es un asunto que se ha hablado mucho más y sobre lo que se ha escrito mucho, que es el efecto deslegitimador que tuvo la llegada de la nueva dinastía, no por la llegada de la nueva dinastía, sino porque no debemos de olvidarnos que desde el punto de vista de la monarquía católica había ocurrido un hecho fundamental. A partir de principios del siglo XVIII, la monarquía se convirtió en mucho más americana de lo que nunca había sido. Recordamos que lo que ocurre a principios del siglo XVIII es que pierde los territorios italianos, los territorios flamencos, pierde, en definitiva, para resumirlo, todas sus posesiones europeas, salvo los reinos de la península ibérica. Pero claro, hoy como tendemos a ver la historia como una historia nacional, pensamos, bueno, pero es que esos reinos eran fundamentales, no eran igual de fundamentales que los reinos de Borgoña, que los Países Bajos o que el reino de Nápoles, formaban parte de la monarquía. En ese momento la monarquía tiene un doble proceso, se convierte en más americana de lo que ninguna de las europeas sería jamás, digo más americana de lo que ninguna de las europeas sería jamás, por un hecho fundamental, porque a partir de ese momento la mayor parte de sus recursos vienen de la América española. Y además se vuelve más española, que es una cosa que yo creo que los historiadores le hemos prestado menos atención. Se vuelve más española, ¿por qué? Porque el español pasa a ser casi la única lengua de la monarquía, mientras obviamente el Consejo de Flandes o el Consejo de Italia hasta finales del siglo XVII sesionan en flamenco, sesionan en italiano. Sí. Ahora, de pronto tenemos una monarquía en la cual prácticamente es una monarquía solo española o castellana, no sé cómo definirla.
Pero además la monarquía se encuentra con una obvia debilidad, es decir, ha dejado de ser el gran eje de la vida política internacional para convertirse en un actor relativamente secundario, pero todavía sigue siendo importante. Y inicia un proceso de modernización del Estado que son las reformas borbónicas. Es decir, las reformas borbónicas han sido estudiadas desde muchos puntos de vista, pero yo creo que solo hay una forma racional de enfrentarse a ellas. Es decir, se trata fundamentalmente de fortalecer la capacidad de la monarquía de obtener recursos para seguir jugando un papel en la política internacional. Ahora, estas reformas borbónicas tienen un eje central, que es que en una monarquía que funcionaba durante el siglo XVI-XVII como una monarquía prácticamente de repúblicas autónomas dentro de la monarquía, se convierte en un poder centralizado y además intenta construir un aparato burocrático de funcionarios que eso tienen un coste económico para las élites de cada uno de sus territorios. Me da lo mismo que sean los de Cataluña, los de Andalucía o los de la Nueva España. Y que eso entraría dentro del asunto de los vales reales. ¿Que hay un proceso de legitimación? Sí, pero también hay un proceso de modernización y racionalización burocrática en el cual yo creo que en estos momentos, y me atrevería a planteártelo de una forma muy sencilla, se puede decir que las reformas borbónicas fueron la causa de la disgregación imperial, lo mismo que se puede afirmar que las reformas borbónicas fueron la causa de que la disgregación imperial no se hubiese producido antes. Sí. Porque sirvieron para fortalecer esto. Ahora, ¿yo qué es lo que creo? Que realmente a mí me parece que 1808 no es tanto la gota que colma el vaso. 1808 es de alguna manera un episodio absolutamente inconcebible para una estructura imperial como la de la monarquía, porque pasaron dos cosas, y yo creo que las dos son importantes. Por primera vez en toda la historia de la monarquía, es decir, de su fundación por los Reyes Católicos, un ejército extranjero entra en la capital de la monarquía. No había ocurrido nunca. Eso no había ocurrido nunca. Durante 3 siglos, por primera vez hay un ejército extranjero que entra en la capital de la monarquía. Y en segundo lugar, llevan al rey preso. Llevan al rey preso y en una historia absolutamente rocambolesca se hace una cesión de la soberanía de la corona a un monarca extranjero que es el hermano de Napoleón. Esto generó una especie de situación de estupor en todas las élites de la monarquía porque primero era absolutamente ilegal. O sea, Fernando VII, que no era precisamente una lumbrera intelectual, ¿no? Una lumbrera intelectual. Cuando se produce la cesión de la corona, porque es un asunto, no sé si lo puedo contar en 3 palabras, absolutamente rocambolesco. Fernando VII le devuelve la corona a Carlos IV, su padre, y luego se la vuelve y después Carlos IV se la pasa a Napoleón y Napoleón se la pasa a José I Bonaparte. Y Fernando VII, que ya digo no era una lumbrera, le escribe una carta a su padre y le dice: esto es ilegal. Solo las Cortes pueden autorizar una cesión de la dinastía y esto no se ha hecho. Claro, ¿cuál es la situación frente a esto? La situación frente a esto es una situación primero de estupor y de respuestas muy complicadas, porque hubo una parte de las élites de la monarquía que aceptaron la cesión y juraron a José I Bonaparte, incluido la Nueva España. Sí. Incluido la Nueva España. Y hubo otra parte que decidió que esto era absolutamente ilegítimo en las dos partes de la monarquía, en la europea y en la española. Eso, en un primer momento, ¿a qué lleva? Pues lleva a todas las supuestas declaraciones de independencia del año 1810 en Valencia, en España, en Dolores Hidalgo, en Buenos Aires, en Quito, en todas partes, que la historiografía del siglo XIX se empeña en decir que son declaraciones de independencia, pero no son declaraciones de independencia, son declaraciones de fidelidad al rey. ¿Qué es lo que están diciendo todas las juntas que se crean en todo el territorio de la monarquía? José I Bonaparte, no, eso es legítimo. De acuerdo con la ley de las partidas, que seguía siendo vigente en todos los territorios de la monarquía, las ciudades tienen derecho a constituir juntas excepcionales y nosotros vamos a conservar el poder de estos reinos libres de José I Bonaparte hasta que Fernando VII regrese y vuelva a reinar. Claro, ¿cuál es el problema? Que Fernando VII no regresa.
Y que cuando regresa... Y cuando regresa ya... Y regresa a pegarles a los que habían jurado en su favor. También eso pasa. Sí, en el caso no. De la Nueva España es viva Fernando VII y cuando regresa resulta que no apoya la posibilidad... No, olvídate de las juntas, eso ya se había resuelto desde el 8. Pero la insurgencia no tiene ningún eco en la monarquía y es cuando Morelos decide declarar con toda transparencia de que se buscaba la independencia de México. No, yo es que ahí creo que en algún momento del libro lo cuento, las revoluciones tienen un efecto de aceleración de la historia. Sí. Tienen un efecto de aceleración de la historia y tienen un efecto de pedagogía política. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con las fechas. Entonces, lo que yo estoy diciendo es cierto en 1808 y en 1810. Sí, ya no es para el 13. Pero en 1813 el mundo ha cambiado. Sí. O sea, es decir, y de luego para 1800... Y cuando vuelve Fernando VII en 1814, claro, Fernando VII, ¿qué es lo que intenta? Fernando VII intenta volver al pasado. O sea, intenta restaurar otra vez el sistema monárquico y no es consciente, o la gente que se mueve en torno a él no es consciente de que se habían roto demasiadas cosas, que la vuelta al pasado es, como siempre, además yo creo que en la historia, la vuelta al país de nunca jamás, o sea, porque eso ya no existe. Entonces, desde luego yo creo que ya en 1814 eso no ya existía. era otra realidad. Era otra realidad, porque entre otras cosas no nos olvidemos que entre 1808 y 1814 había pasado un fenómeno al cual yo creo que hay que prestar mucha atención, que es que en 1812 se habían reunido en Cádiz representantes de toda la monarquía, porque, y eso también quiero insistir mucho, la Constitución de Cádiz no es la primera Constitución española, es la última Constitución de la monarquía, que toman una decisión aparentemente extraña. Y digo, hay representantes novohispanos, rioplatenses, hasta filipinos hay, o sea, que es un fenómeno realmente casi absurdo desde el punto de vista histórico, ¿no? Que lograsen reunirse en una isla que por otro lado está cercada por las tropas de Napoleón. Cádiz es casi una isla, es una península, pero prácticamente es una isla. Lograsen reunirse estos y inician una constitución que hace una declaración absolutamente sorprendente, que es... hacen una constitución en nombre de la nación española. Uh-huh. En nombre de la nación española. Una nación española que en 1812 la mayor parte de los diputados que estaban ahí no sabían qué era. Hasta el punto no sabían qué era, que hacen una definición absolutamente tautológica. ¿Qué es la nación española? La reunión de los españoles de ambos hemisferios. Estoy citando literalmente la Constitución, es decir, que no estoy añadiendo. El siguiente punto es, ¿y quiénes son esos españoles? Entonces, cuando llegan a la definición de esos españoles y llegan a la definición de ciudadanía, hacen una cosa que, desde luego, desde el punto de vista de la historia política, es fascinante. ¿Qué dicen? Son españoles aquellos que por todas sus ramas sean descendientes de la península. Son españoles aquellos que por todas sus ramas sean descendientes de América. Es decir, son españoles los blancos y los indios, y la mezcla entre ellos. Esos son la definición de españoles. Claro, eso... a un diputado novohispano como Guridi Alcocer le genera una especie de... Dice, no entiende nada. O sea, dice, bueno, yo vengo de un sitio como Tlaxcala, en el cual estamos algunos como yo, que somos vizcaínos. Hay otros tlaxcaltecas que hablan un idioma que para mí es incomprensible, yo no lo entiendo. Ellos tampoco me entienden a mí. Y nos están definiendo a todos como españoles. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando estamos haciendo esta definición? ¿Por qué toman esta decisión? Hombre, toman esta decisión porque yo creo que efectivamente no saben qué es la nación española. De hecho, curiosamente, la Constitución, a pesar de esto que acabo de decir, no se llama Constitución de la nación española, sino Constitución de la monarquía española. O sea, es decir, con lo cual es una especie de juego absurdo. Pero yo creo que refleja muy bien el cambio que se estaba produciendo. De hecho, alguien ha roto el encanto. Dice, la Constitución no se hace en nombre del rey, que es lo que hubiese ocurrido un año antes, sino que la Constitución se hace en nombre de la nación española, supiesen o no supiesen lo que era la nación española. Pero lo que sí sabían algunos, cuando menos, sobre todo los cercanos a Fernando VII, es que si tenían la oportunidad de no obedecerla o de desconocerla, lo iban a hacer, como pasó en la España. Porque ya se había echado a andar la maquinaria esta de la nación con todo lo complejo y lo confuso que puede ser, que era, en pocas palabras, el no regresar a lo que eras antes. No sabes para dónde ibas, pero era no regresar a lo que eras antes.
No, pero el primero que no está dispuesto a reconocerla es el propio Fernando VII, claro, que lo primero que hace según llega es abolirla y perseguir a todos los que habían contribuido a elaborarla, que o bien se marcharon exiliados a Londres o bien acabaron en la horca. O sea, pues sí. Y curiosamente aquí en la Nueva España lo mismo. Se desconoce, pero la Plaza Mayor se llama Plaza de la Constitución por esa Constitución. Claro, pero ahí hay una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que yo comentaba hace un momento. Los que hacen la Constitución de Cádiz, había cosas que no sabían, pero sí que había cosas que tenían muy claro que estaban creando un nuevo mundo. Uh-huh. Por lo tanto, que es una de las primeras cosas que decretan, porque es muy curioso, porque estos aspectos simbólicos, es que me dedico mucho a estudiarlos, pero son muy importantes. Primera, en todas las ciudades de la monarquía, la antigua Plaza Mayor o Plaza de Armas pasará a denominarse Plaza de la Constitución. Uh-huh. Es decir, el centro de la vida política va a ser la nueva Constitución. Segundo, la Constitución será jurada en todas las ciudades, villas y pueblos de la monarquía y será jurada además de una forma absolutamente solemne. ¿Qué están haciendo? Sustituir la sacralidad del rey. Cada nuevo rey que llegaba era jurado en la Plaza de Armas o en la Plaza Mayor de cada ciudad. Ahora lo que se va a jurar no es el rey, es la Constitución, porque el poder está en la Constitución, ¿no? Bueno, eso pensaban ellos, ¿no? Pero bueno, pero suena como los vientos del cambio de lo que ya no iba a poder regresar. Efectivamente. Pero es apenas la primera parte de lo que estamos platicando. Permíteme hacer un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con el doctor Tomás Pérez Bejo sobre las independencias como un problema de historiografía. Y entonces vamos a entrar al segundo problema de historiografía, que es este tamiz liberal para entender, y lo digo entre comillas, para explicar la independencia de México y cambiar el perfil, empezando de los protagonistas. Es decir, lo primero que se me ocurre a mí es cómo se ha olvidado que los dirigentes de esta guerra de independencia eran curas, cuando ya pasa por el tamiz liberal laico. Cómo hacer que los criollos se conviertan en una suerte de hacendados y por tanto pasan de ser los que encabezan la guerra contra los españoles a convertir la interpretación o una de las interpretaciones de la guerra de independencia como los americanos contra los españoles, cuando en realidad se trató de una guerra civil, básicamente. Y en tercer lugar, y con eso daríamos pie a la tercera parte de este programa, que sería el paso hacia las interpretaciones del siglo XX y luego las puertas del presente. Veamos ahorita el tamiz liberal. Tú, tanto en el primero como en el segundo de los ensayos, tratas de plantear o planteas, creo yo que con mucha claridad, el asunto de la posición de los criollos. Y en el tercero de los ensayos hablas, bueno, se trató de una guerra de americanos contra españoles. ¿De qué se trató? Y haces una explicación sobre la historiografía del 19 que convierte a las guerras de independencia de toda Latinoamérica en una cosa que no fueron. Así de fácil le das un golpe a todos estos estereotipos que hemos vivido desde niños sobre las guerras de independencia. No se trató de que nos peleamos así contra los españoles, ni que tampoco eran los criollos buenos contra los terratenientes españoles malos y después los criollos malos contra los mestizos y los indios buenos. ¿Qué pasó en realidad, Tomás? Bueno, lo de qué pasó necesitaríamos 6 horas para contarlo, ¿no? Pero voy a intentar ser... Pero eres bueno para hacer síntesis. Voy a intentar ser sintético, lo más sintético posible. Yo creo que hay que partir de un aspecto muy general que forma parte de toda la cultura liberal. Y que yo creo que sin eso no entendemos parte de lo que pasa en el siglo XIX, que, ojo, nosotros somos hijos del siglo XIX. Sí, claro. Nosotros somos hijos del siglo XIX. O sea, nuestra forma de ver el mundo es hija de la forma de ver el mundo que construyeron los políticos, los historiadores, los ideólogos del siglo XIX.
Pero incluso la crítica, las críticas que haces tú y otros historiadores de esa guerra es precisamente teniendo el reflejo del siglo XIX. Por supuesto, sí, no, por eso me gusta mucho dejarlo en claro. Una de las ideas eje de toda la cultura del siglo XIX es que el liberalismo supone la vuelta a la libertad y al estado natural frente a lo que habían sido las derivaciones nefastas del antiguo régimen. Una de ellas, por lo tanto, evidente, es la recuperación de una economía libre, es decir, o sea, la economía está atada por las normas del antiguo régimen, digamos, en gremios, privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que hace el liberalismo, no debemos olvidarnos que el liberalismo tiene un fuerte componente económico, es decir, o sea, es liberemos las fuerzas de producción del mercado, dicho más o menos con estas palabras por la mayor parte de los liberales del siglo XIX. Otra es que hay una forma de organización política natural que son las naciones. Es decir, las naciones existen desde el origen de los tiempos. Son entidades naturales que tienen derecho al autogobierno. En esa lectura que hacen, hay una primera parte, un primer momento, que son las primeras décadas del siglo XIX, en que nadie puede obviar el componente fundamental de guerra civil que tuvieron las llamadas guerras de independencia. Y no lo cuestiona nadie, quiero decir. O sea, cuando uno se acerca a los autores que escriben en los años 20, en los años 30, todos dicen como una cosa absolutamente natural. Bueno, la guerra siguió el ritmo de todas las guerras civiles. O sea, unos la apoyaron, otros la contravinieron, etcétera, etcétera. Pero claro, eso en el discurso liberal no podía funcionar así. No podía funcionar así porque había que imaginarse la guerra como un enfrentamiento entre ellos y nosotros. Y en ese sentido, la historiografía del siglo XIX, en contra de todas las evidencias, construye un relato en el cual la guerra fue un enfrentamiento entre españoles y americanos. Cuando digo en contra de todas las evidencias, lo digo por un motivo fundamental. Me voy a centrar únicamente en el caso de la Nueva España, pero podría utilizar el caso de Perú, o puedo poner también algún ejemplo de Sudamérica. Claro, esta historia de un enfrentamiento entre españoles y americanos se olvida de un hecho, yo creo que clave. Es decir, ¿quién es el que declara la independencia de México? Un señor llamado Agustín de Iturbide. ¿Y cuál era la característica fundamental de Agustín de Iturbide? Que era el jefe del ejército realista. Ahora, no solo eso, porque uno puede pensar, hombre, esa es una excepción. No. Los primeros jefes de Estado del primer México independiente tienen todos una característica en común, con la única excepción, yo creo, que de Guadalupe Victoria. Es que todos fueron oficiales del ejército realista. Es decir, el ejército realista estaba formado por americanos, lo mismo que el ejército insurgente, por un motivo muy sencillo, porque es que, y eso yo creo que a veces nos olvidamos de ello en un debate historiográfico, es que el número de españoles europeos que vivían en América era absolutamente despreciable. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece absolutamente llamativo. Los censos del antiguo régimen son censos muy raros porque no están hechos como ahora para motivos meramente estadísticos, sino que están hechos fundamentalmente por motivos de recaudación de impuestos, etcétera, etcétera. Tenemos un censo que hace el virrey Venegas justo antes de 1808, es decir, o sea, justamente el momento de que se inicie el conflicto, que a diferencia de otros censos, es un censo de la Ciudad de México, dice dónde habían nacido los individuos que están censados. Es decir, o sea, a diferencia de lo que habitualmente cuentan los censos, que es estado civil, si formaba parte de la nobleza si era indio, era blanco, etcétera, toda esta serie, incluye todos esos datos, pero además incluye dónde se había nacido. Este es de Venegas. Es de Venegas, sí. Ok, entonces es del 10. Es del 10, sí, por eso digo, justo antes de que... está hecho justo en el mismo momento que se produce esto. Quiero también hacer una aclaración. La Ciudad de México debía de ser el lugar que más peninsulares había en toda América por un motivo que es muy fácil de entender. Era el centro de la economía de la monarquía en América, es decir, o sea, muy por encima de cualquier otro. O sea, pensemos que es posible que aproximadamente el 50% de la riqueza de los territorios americanos de la monarquía se concentrase en la Nueva España y México era la capital. Y eso lo sabemos bien hoy,
La gente cuando se marcha de su país no se va a los lugares pobres, se va a los lugares ricos porque son justamente los lugares en los cuales hay posibilidades de progreso económico. Por lo tanto, estoy seguro que las cifras eran muy superiores al resto. O sea, que había muchos más peninsulares proporcionalmente en la Ciudad de México que en Buenos Aires, que no dejaba de ser un pequeño villorrio a la orilla del Río de la Plata. Aunque les pueda a ustedes sorprender, lo que se deduce de ese censo es que el número de peninsulares en la Ciudad de México no llegaba al 2% de la población de la Ciudad de México. Es decir, el 98% del resto de la población de la Ciudad de México había nacido en la Nueva España. No sé si criollos, indios, mestizos o lo que ustedes quieran. Hombre, si ustedes plantean la posibilidad de que ese 2% mantuviese una cruel guerra de 10 años contra el resto de la población, pues yo creo que no es bastante poco verosímil. Con otro añadido, por lo que sabemos por Calleja, o por lo menos Calleja se queja continuamente, la mayor parte de estos peninsulares establecidos en la Ciudad de México y en la Nueva España eran comerciantes y, según Calleja, estaban dispuestos a todo salvo a servir en el ejército realista, porque a eso no estaban dispuestos bajo ningún motivo. Es decir, o sea, que no tiene ningún interés. Pero eso las cifras nos lo cuentan. O sea, pongo otro ejemplo para salirme de la Nueva España, pues siempre es mejor verlo desde fuera. La última gran batalla de la monarquía en América es la batalla de Ayacucho, que es la que termina con el virreinato del Perú. La batalla de Ayacucho es la última batalla de la monarquía en América, de hecho, o sea, es el final. Bueno, después está lo de Cuba, pero Cuba es otra historia. La monarquía tenía una peculiaridad, es que era una estructura muy burocrática, lo cual para los historiadores es maravilloso. Supongo que para los que tenían que vivirla no. Entonces, apuntaba todo. Entonces, el ejército real del Perú, es decir, no el ejército español, fíjense, no, es el ejército real del Perú, estaba formado por unos 10.000 hombres, no llegaba a 9.000 y picos. Sabemos dónde habían nacido todos, desde el general hasta el último tambor. De esos 9.000 y pico, no me recuerdo esos 9.600, nacidos en la península había 399. Es decir, solo los voluntarios de la isla de Chiloé, que es una isla perdida en el sur de Chile que nadie sabe ni dónde está a estas alturas, eran 500. Es decir, el Ejército Real del Perú aportó más efectivos al Ejército Real del Perú la isla de Chiloé que todos los reinos señoríos de la península ibérica. El motivo es relativamente sencillo. Las guerras de independencia americana se hicieron con americanos, entre otras cosas, por la imposibilidad, primero de la Junta de Regencia, después del gobierno constitucional y después de Fernando VII, de trasladar tropas a América. No nos olvidemos de una cosa. La guerra de independencia se produce unos poquitos años después de la batalla de Trafalgar, en la que la marina de la monarquía fue destruida prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, es una marina que no tiene barcos. Como no tiene barcos, no puede trasladar soldados. Pero a lo mejor si nos ponemos a pensar en la mentalidad de la época como tú lo propones, tampoco se le ocurrió a Fernando VII tener que pasar soldados. Pasaba a los oficiales, a los dirigentes del ejército, pero para él, estos americanos que están acá son todavía sus vasallos y van a formar parte de sus tropas contra los rebeldes. Es decir, no hay en la mente de este monarca la idea de que en realidad América se había perdido. Todavía eran parte de él y apostaba a eso. Esa es una cosa muy interesante que cuentas, porque lo que está continuamente presente en los documentos de Fernando VII es que para él los rebeldes americanos son súbditos rebeldes y por lo tanto además no se puede negociar con ellos porque son súbditos rebeldes, o sea, no son enemigos extranjeros, o sea, entonces se les puede descuartizar porque han faltado a su juramento de fidelidad al rey, pero son igual de súbditos que los de Cádiz. Exactamente, y entonces no tienes por qué hacer este traslado. Y te lo digo porque cuando alguna vez leí los escritos de Gómez Pedraza, que había sido un teniente realista, después fue presidente después de Guadalupe Victoria, realmente Gómez Pedraza y la gente con el que se movía no pensaban que fuera otra cosa más que ser soldados del ejército español, o sea, del monarca español. No se pensaban de otra manera y los otros eran efectivamente súbditos rebeldes y por eso en el juicio los tratan como los tratan, como súbditos rebeldes, y por eso tampoco podía haber misericordia.
Bueno, pero vamos otra vez hacia la parte liberal, que esa es la que me gustó mucho de tu trabajo, y luego vamos a la tercera parte, que es contra los marxistas. Pero eso la vamos a dejar hacia el final. Somos hijos del pensamiento liberal mucho más de lo que estamos dispuestos a aceptar a veces, porque seguimos pensando en estos protagonistas de la guerra de independencia, Hidalgo, Morelos, Guerrero, etcétera, cómo se les pensó en el periodo liberal, es decir, casi como gente que estaba absolutamente clara de lo que quería hacer, y eso que quería hacer era un México independiente y liberal. Y no, eso no pasaba por su mente. Eso me gusta cuando lo pasas, cuando lo dices, cuando menos así en notas de... No se les olvide que ellos no pensaban lo que ustedes están pensando. Y de hecho, y ahí es a donde te voy a pedir que nos platiques más, manejas las contradicciones que había en personajes como Carlos María de Bustamante o como Servando Teresa de Mier. Es decir, que por un lado dicen una cosa y al mismo tiempo dicen la otra. Se dicen hijos de Cortés e hijos de Moctezuma. Sí, bueno, planteas como dos asuntos que yo creo que para explicarlos, yo creo que tienes razón, van juntos, pero para explicarlos es mejor separarlos. El caso de Carlos María de Bustamante, ¿no? O el caso de Servando Teresa de Mier. No, mejor el caso de Servando Teresa de Mier porque me gusta más, ¿no? Me parece más divertido Servando Teresa de Mier. Fray Servando es un personaje fascinante porque es un personaje entre dos mundos. Es un personaje entre dos mundos. Entonces, en el caso de Fray Servando, continuamente lo que está presente es, por un lado, su reclamación no de su condición de español, sino que va más lejos, su condición de hidalgo castellano. Es decir, o sea, entonces, claro, cuando uno lee las memorias, los escritos de Servando Teresa de Mier, es absolutamente fascinante porque con la misma tranquilidad puede pasar en una página a decirnos por qué pinches gachupines que nos están explotando, etcétera, etcétera, y 2 páginas más allá, a veces ni siquiera 2 páginas más allá, sino una, afirmar. Porque no se olvide que yo soy hidalgo con casa solar en la montaña y por lo tanto a ver qué me vienen a contar a mí estos, ¿no? O sea, con lo cual es esa contradicción. O cuando de pronto... pasa frente a Trafalgar, ve los restos de la flota y dice, ahí fue donde los pérfidos ingleses destruyeron nuestra flota, o sea, nuestra flota, con lo cual es un problema de identidad complicado. Es el mismo caso de Carlos María de Bustamante, ¿no? O sea, Carlos María de Bustamante, que finalmente no deja de ser un criollo de primera generación y que entonces, bueno, en la famosa historia de... ahí se me ha ido el nombre de la Constitución de Apatzingán, lo que dice es, porque lo dice con otras palabras, pero más o menos lo que dice es, en este momento nosotros nos vengamos de lo que nos hicieron los conquistadores. Entonces, claro, y dices, bueno, ¿de quién te estás vengando tú? Primero tus antepasados en el momento de la conquista estaban en la península ibérica, ¿no? Y en todo caso te estás vengando de Cortés, te estás vengando de tu papá o de quién te estás vengando, ¿no? Es decir, o sea, pero sin embargo el discurso cala. Y ahí hay 2 procesos que tienen que ver con tu pregunta y a los 2 quiero hacer referencia. Una, ¿por qué unas élites racial y racistamente blancas se asumen como herederos del mundo prehispánico? Y esa es una pregunta que es un enorme dilema histórico y que desde luego ese sí que es muy largo para explicarle. Bueno, y nos llega a nosotros. Y nos llega hasta ahora, sí, claro. ¿no? Llega hasta ahora. Sí, yo me siento cercano a Cuauhtémoc, mucho más cercano a Cuauhtémoc que a Hernán Cortés. Y alguien de Baja California Sur es descendiente de Cuauhtémoc, aunque no tenga nada que ver con los aztecas. Obviamente es bastante difícil que tenga que ver con los aztecas o con los mexicas, ¿no? Es decir, o sea, pero ese es un discurso que cala profundamente. Y el otro discurso que viene directamente a lo que me preguntabas, pero que no quiero que se nos escape, es que, claro, los liberales a lo largo del siglo XIX construyen un discurso en el cual se trata en primer lugar de definir quién es el padre de la independencia. ¿Quién es el padre de la independencia? Y esto hoy a nosotros nos parece fácil. Nos parece fácil porque vamos al Monumento a la Independencia en el Paseo Reforma y no cabe ninguna duda. El padre de la independencia es don Miguel Hidalgo y Costilla, entre otras cosas porque está entronizado en el monumento, en el centro, a mayor tamaño que los otros, y el ángel de la victoria le pone el laurel sobre la cabeza. No hay ninguna duda. Ahora, esto tardó en producirse así. De hecho, uno de los debates más enconados a lo largo del siglo XIX
es la construcción de un monumento a la independencia. La construcción de un monumento a la independencia, como todo el nuevo Estado-nación que se genere, lo primero que hace es decir, vamos a construir un monumento a la independencia. Y deciden construir un monumento a la independencia en la plaza del Zócalo. Que de ahí viene el nombre de Zócalo, porque construyen el Zócalo, pero no construyen el monumento, ¿no? Tardan un siglo prácticamente, tardan un siglo en construir un monumento a la independencia. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo de quién es el padre de la patria. No se ponen de acuerdo del padre de la patria. En los primeros proyectos el padre de la patria no es Hidalgo. El padre de la patria es Iturbide. Y todo el mundo tiene absolutamente claro que Iturbide es el padre de la patria. Ahí se produce un proceso, que no vamos a entrar en él, en el cual Iturbide acaba siendo el padre de la patria de los conservadores e Hidalgo acaba siendo el padre de la patria de los liberales. Y a partir de ahí se construye la idea de que Hidalgo es un liberal. Claro, y que se hubiera imaginado una república que jamás se imaginó. Hidalgo es un liberal, bueno, no sé, como yo, obispo de Calahorra, ¿no? Es decir, o sea, entonces pareces. Parezco, ¿verdad? Sí. Entonces yo más que él. Entonces lo que pasa es que ese discurso es un discurso perfectamente construido y desde luego en estos momentos, Hidalgo ha pasado a ser el padre de la patria mexicana, indiscutible, pero no solo como padre de la independencia, sino como origen del liberalismo mexicano. Y no solo del liberalismo, déjame decirte que el primer retrato, digamos, oficial de Hidalgo lo manda a hacer Maximiliano. Lo manda a hacer Maximiliano. Sí, la idea que tenemos de este Miguel Hidalgo como el que está en la columna de la Independencia y en los murales del siglo XX, nacen de un retrato que se oficializa en 1865. Claro, pero eso es muy interesante desde el punto de vista que tú me preguntabas, porque en esa especie de debate entre liberales y conservadores, Maximiliano ocupa un papel central, porque claro, el problema de Maximiliano, digo el problema porque además lo acaba pagando con su vida, es que llega y en el fondo es más liberal que los liberales, pero quien le ha traído son los conservadores. Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que decide Maximiliano? Pero lo decide el primer año que llega. Decide que esa discusión sobre quién es el padre de la independencia es la zanja, y la zanja de una forma absolutamente clara. El primer año que llega, después de ser proclamado emperador de México, se va a Dolores Hidalgo a celebrar el Día de la Independencia. Claro, el grito, como lo había propuesto Morelos. Y es muy posible que ahí hubiera influido José Nepomuceno Almonte, porque es Morelos el primero que establece que el 16 de septiembre tendría que hacerse la fiesta. Pero acá la parte interesante con este liberalismo, incluyendo el de Maximiliano, es que el cura Miguel Hidalgo y Dolores, la palabra cura aparece como el de ser licenciado, es decir, no está relacionado directamente con la iglesia, sino es simplemente como una profesión. Aparece sin esta carga que a la gente de Lucas Alamán antes y después a sus descendientes en los años de Maximiliano les cae gordo. Les cae gordo porque fue juzgado y ¿cómo le llaman? Cuando la Inquisición lo excomulga. Lo excomulga, sí. Entonces, ahí tienen ellos un juego moral muy raro. Pero Maximiliano no tenía ese problema porque él tenía su pleito con la iglesia. Dice, el cura es el padre de la patria. Claro, lo que pasa es que hay el asunto... A ver, yo creo que no debemos de olvidarnos que en una sociedad de antiguo régimen, y finalmente Hidalgo es hijo del antiguo régimen, aunque anuncie el nuevo régimen, los curas son los intelectuales orgánicos del sistema, pero son los intelectuales orgánicos desde el punto de vista. Son los intelectuales orgánicos de la monarquía. No nos olvidemos que la monarquía no es cualquier cosa, es la monarquía católica. O sea, es la monarquía católica por excelencia. O sea, sí, eso es parte de su aparato. Es parte de su aparato. Por lo tanto, el clero juega un papel importante como intelectuales orgánicos a servicio del poder. Pero también son los intelectuales desde el punto de vista de las clases populares, porque son los únicos que tienen un discurso público, entre otras cosas, porque todos los domingos cuentan un sermón. Y en ese sermón dan clases de moral, de historia, de todo. Entonces, claro, el papel de los curas en la independencia es un asunto historiográficamente debatido, pero yo creo que no vamos a entrar aquí. Fue relativamente importante, pero no podía ser de otra forma. No, para nada. No, a lo que yo voy, no, eso no lo pongo en duda. A lo que voy es que los liberales sí lo quitan de la discusión. Pero eso, con eso quería seguir. Sin embargo, los liberales mexicanos, como los de todo el mundo, quiero decir, o sea, en este caso no son excepciones, tienen
un fuerte componente anticlerical. Claro. Tienen un fuerte componente clerical, pero por motivos además obvios, porque finalmente quieren construir un Estado que sea capaz de emanciparse de la Iglesia. Entonces, en ese fuerte componente anticlerical, que el padre de la patria sea un cura sí que genera problemas. Pero lo pueden limpiar. Tan lo limpian que cuando uno habla del siervo de la nación, pareciera que es una gran frase de una intuición por parte de Morelos, cuando realmente es la lectura de la Biblia. Es la lectura de la Biblia. No hay ninguna duda. Son las palabras de Cristo y él se siente representante que nace para ser servido, pero que va a servir a los demás. No tiene ninguna duda, pero al laicisarlo se te olvida la fuente. Bueno, un asunto similar a eso pasa en una de las críticas que haces en tu libro, cuando una línea de anticolonialismo de corriente marxista también aleja a los independentistas de su realidad histórica para convertirlos en promotores del anticolonialismo del siglo XX y del capitalismo. Y a mí me gustó mucho que tocaras ese punto, porque también nos pega muy de cerca a nuestra generación. Es decir, a los que en los años 70 salíamos a la calle, ¿entiendes? No, nos pega directamente. Lo que pasa es que, fíjate, yo ahora mismo, visto con una cierta perspectiva, espero no haber sido demasiado cruel en el libro, visto con una cierta perspectiva, en realidad yo creo que el marxismo fue mucho más efímero que el liberalismo. Es decir, yo creo que a tu generación y a la mía, es decir, pues somos más o menos de la misma, nosotros estudiamos bajo el sueño del marxismo. Es decir, el marxismo explicaba el mundo. El mundo. Yo creo que eso fue casi como el sueño de una noche de verano, ¿no? Es decir, o sea, fue como el sueño de una noche, cosa que no ha sido el liberalismo. El liberalismo yo creo que ha tenido una impronta mucho más fuerte en el origen de nuestras sociedades. Entonces, lo que ocurre es que el marxismo de los años 60-70, coincidiendo con las luchas de liberación de los países del tercer mundo, se planteó una hipótesis que además era una hipótesis para su discurso, y estamos hablando a través de los discursos, lo mismo que en el caso de los liberales, era enormemente útil. ¿Y si las guerras de independencia hispanoamericanas hubiesen sido el primer episodio, el primer capítulo de la descolonización de los años 60, de los años 50-60 del siglo XX? Y a partir de ahí, aparte de que en esos momentos el marxismo impregnaba prácticamente todas las ciencias sociales, intentan hacer una reconstrucción, yo creo que delirante porque finalmente convierten las guerras de independencia entre un enfrentamiento entre las clases burguesas del antiguo régimen, o las clases aristocráticas del antiguo régimen, y los campesinos, las clases subalternas, etc. Digo que es absolutamente delirante porque, claro, ¿en qué quedamos? ¿No? Es decir, o son los criollos, que desde luego formaban parte de las élites de la monarquía, o son estas clases bajas, y que no se encuentra por ningún lado. Yo creo que hay toda una serie de estudios que han sido, que en su momento fueron realmente, parecía que mostraban algo, pero que al final no acaban de mostrar nada. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis estadístico, nos encontramos que la condición socioeconómica no determinó de qué lado estaba uno, del lado de los insurgentes o del lado de los realistas. Es decir, que hay indios del lado de los realistas y hay indios del lado de los insurgentes, con lo cual la verdad es que me parece una interpretación bastante delirante, pero... Y también hay ricos del lado de los realistas y hay ricos del lado de los... Sí, lo digo en los dos casos. Lo que pasa es que, bueno... no quiero ser demasiado cruel con estas interpretaciones. No, pero es interesante que digas, y sí lo dices muy bien en el libro, que es delirante, porque si bien las lecturas a Frantz Fanon y a estas gentes nos fueron casi románticas, bueno, eso era una manual, era la Biblia. Pero ahora era la Biblia, pero ahora vemos que hay un gran dejo de romanticismo y que se agradeció y lo que tú quieras. Pero sí podían haber abierto la puerta a algo delirante, que es una concepción de historia que está absolutamente alejada de toda realidad. Es decir, es una historia que solamente entra al tamiz del presente. Tú te
preocupas mucho en estar diciendo, "Oye, es que los historiadores tenemos que estar viendo el pasado, citar a O'Gorman, tenemos que explicar el pasado y no juzgar el presente. Cuidado cuando hacemos afirmaciones como que es que la situación socioeconómica de 1810 generó... No, la gente vivía igual en 1790 y no hubo revolución, ni en 1760 y no la hubo. Y lo mismo en 1840 y tampoco la hubo. ¿Cuál es el punto de inflexión de la historia? Y eso te lleva a ti a un pensamiento propiamente de historiador. O sea, te hace totalmente un historiador y no un analista político, porque eres muy cuidadoso en lo que estás diciendo. No eres cruel con ese al calificar ese tipo de marxismo. Yo creo que es muy correcto hacerlo. Es correcto porque lo delirante estaba en el peligro de convertir eso realmente en una militancia más allá de la historia. No era un problema historiográfico, ahora ya lo es. No, fíjate, me parece muy interesante lo que planteas y además me da pie para una reflexión que yo creo que es una reflexión, en este caso no histórica, pero que creo que es relevante, ¿no? Yo creo que finalmente los historiadores sí tenemos una responsabilidad social. Sí tenemos una responsabilidad social. Es decir, o sea, yo creo que los historiadores hablamos del pasado, pero en el fondo tampoco podemos ser ingenuos. Estamos continuamente hablando del presente. Sí, Es decir, claro. o sea, los historiadores hablamos del pasado, pero hablamos del pasado desde nuestro presente, y en ese sentido quizá yo sea un poco condescendiente, haya sido un poco condescendiente en la respuesta que te he dado, porque yo creo que ahora mismo esa interpretación es poco peligrosa. Quiero decir, es poco peligrosa porque tiene poco recorrido. Posiblemente si tuviese más recorrido sería bastante más cruel. Sí, si hubiera durado un poco más, sí, es verdad. Sí. Sí, yo me acuerdo ahorita que como lo estás planteando, siempre tengo en mente una frase de Borges en el del Jardín de los Caminos que se bifurcan, que dice, el pasado duele porque siempre es presente. Es por eso, siempre estás hablándolo desde hoy. Y por eso te tiembla. No, y después, yo eso creo que en algún momento del libro lo digo, yo creo que además es justo al principio. Volver sobre la guerra de independencia no es un asunto meramente de erudición histórica. No es un asunto de erudición histórica. Sí, lo dices. Yo creo que es un asunto en el cual somos aquello que nos contamos que somos. Somos aquello que nos contamos que somos. Y entonces, una relectura de nuestro pasado yo creo que es buena, y ahí me atrevería a hacer una afirmación que tiene mucho que ver con el presente. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido en toda América Latina, no solo en México, es una lectura victimista del pasado. Entonces, cuando uno se construye como víctima de la historia, acaba siendo víctima de la historia. Entonces, eso no lo dices, pero qué bien lo dices ahorita. Eso no lo digo. Bueno, pues acaba siendo víctima de la historia, y a mí eso sí me parece que es preocupante. Es decir, o sea, claro, lo digo además, estoy pensando ahora porque me parece que eso es una vertiente historiográfica más peligrosa que la del marxismo de los años 60, que tiene que ver con los estudios poscoloniales en Estados Unidos. Entonces, claro, los estudios poscoloniales en Estados Unidos tienden a explicar todos los problemas de América Latina por su condición de sociedad poscolonial. Cierto. Y yo la pregunta que me hago es, ¿y entonces Estados Unidos no es una sociedad poscolonial? Hay que ver cómo lo ven ellos. Es posible que no lo vean ellos así. No, ellos no lo ven, ellos no lo Sí, ven, ¿no? ellos no lo ven así, pero no lo ven así porque justamente por eso es importante la historia. ¿Por qué no lo ven ellos así? Ellos no lo ven así porque realmente la estructura histórica que se han construido es que Estados Unidos, y eso lo seguimos repitiendo todos, tiene una historia muy corta, porque Estados Unidos nace con la llegada de los peregrinos, y por lo tanto nace con la llegada de los peregrinos y todo lo demás no existe. O sea, es decir, es un asunto que simplemente... No, bueno, Estados Unidos tiene una historia igual de corta, igual de larga que todos los demás. Sí. Es decir, o sea, todos venimos de África, quiero decir, o sea, no hay absolutamente nada que añadir. Lo que pasa es que, claro, cuando tú te construyes un relato histórico como el norteamericano, no existe el victimismo. No, y de hecho su guerra de independencia, esas 13 colonias dejan de ser 13 colonias con apenas con una gran voluntad, pero apenas con un asunto de violencia comparado con el nuestro, insinuado. Insinuado, claro. E incluso con una discusión política también bastante insinuada. Ellos se rompieron con el rey desde muy pronto. Sí, no hay ningún problema. O sea, Acá sí hubo una discusión interesante. Fíjate que uno de los puntos que tú manejas en tu libro es
el cuidado que tenemos que tener con ciertas palabras, con ciertos términos. Por ejemplo, la idea de nación, la idea de patria, la idea de español, la idea de criollo. Ahora con las nuevas, ya no tan nuevas, pero digamos la democratización tecnológica, hay ciertas palabras que se están convirtiendo en algo que van mucho más allá de lo que originalmente eran. ¿Cómo ves, y esa es la única apuesta que haremos hacia futuro en esta entrevista, cómo verías la lectura de tu libro dentro de unos 10 o 15 años con ciertas palabras como la de criollo, ciudadano, nación, patria? ¿Tú piensas que habrá que hacerle algún ajuste? Creo que también lo digo en algún momento de mi libro, pero lo vuelvo a repetir porque me parece interesante, ¿no? Los historiadores nos sentimos mucho más a gusto haciendo profecías de pasado, porque además nunca nos equivocamos. Claro. Entonces, lo de hacer profecías de futuro es muy complicado, ¿no? Es decir, yo creo que hay algunos términos que habría que reconsiderar. En parte se están reconsiderando. Uno de ellos yo creo que es el propio concepto de criollo, ¿no? El propio concepto de criollo. De hecho, Horst Pissmann, un historiador alemán, plantea que tendríamos que modificar el concepto de criollo y entenderlo no a partir del lugar de nacimiento, sino con la vinculación o no vinculación con las redes económicas y políticas. Es decir, alguien nacido en la península ibérica pero que desarrolla toda su vida en América y vinculado a las élites locales y a la vida política local, puede ser considerado criollo. No pone un ejemplo, pero yo le pondría, sería el caso, por ejemplo, del canónigo de la Catedral de Michoacán, de la Bárcena y Arce, que lleva muy joven a la Nueva España, llega a la Nueva España cuando yo creo que tiene 8 o 9 años, que desarrolla toda su vida, no vinculada a la gran burocracia eclesiástica de la monarquía, sino a la burocracia local, es cura, canónigo, etcétera, etcétera, y que yo creo que no casualmente es uno de los firmantes del Acta de la Independencia mexicana. Es decir, entonces lo que diría Horst Pissmann es que a ese individuo se le debe considerar criollo aunque haya nacido en España. Sin embargo, al segundo conde de Rivilla y Gijedo, que nace en América, nace de este lado, por lo tanto sería estrictamente criollo, pero que sin embargo, dada su vinculación con la alta burocracia de la monarquía, virrey, etcétera, etcétera, no se le puede considerar criollo porque estaría vinculado, digamos, a el conjunto de la monarquía. Se podrían poner muchos más ejemplos así. Yo creo que es una buena aproximación la que hace Pissmann. Solo tengo un problema, que claro, si despojamos al término criollo de su componente de lugar de nacimiento, entonces es que de qué estamos hablando, ¿no? Porque en ese caso... Pero te voy a decir algo que he aprendido en estos programas. Cuando estuvimos platicando con gente que se dedica al siglo XV y al siglo XVI, por ejemplo, el doctor Barjau, Clementina Batco, etcétera, te dicen, bueno, es que Rodrigo Martínez, es que Hernán Cortés ya es un español americano, tiene el comportamiento de un criollo. Claro. Porque vino aquí cuando tenía 14 años. Entonces, toda su vida ha sido la de alguien que ha estado lejos de España. Y de hecho, cuando llegan a España, llegan sin saber exactamente a un mundo tan desconocido como cuando llegaron a lo que después llamaron Nueva España. Es decir, siento que va a ser un buen debate, porque nos va a hacer pensar. No, yo creo que va a ser un buen debate. Lo que quiero decir es que a mí... Yo estoy de acuerdo con este planteamiento. Yo estoy de acuerdo con este planteamiento que alguien que ha desarrollado toda su vida en América, incluidas sus relaciones afectivas, todo su mundo está en América, debería ser considerado un criollo. Lo que pasa es que no nos olvidemos, y vuelvo otra vez a hacer mucho hincapié en el asunto histórico, el concepto criollo es en gran parte tal como nosotros le manejamos, no digo en su origen lingüístico, es una creación de la historiografía del siglo XIX que le sirve para explicar las guerras de independencia. Ahora, si despojamos al concepto criollo de este componente, nos puede servir para muchas cosas, pero yo creo que nos sirve muy poco ya para hablar de las guerras de independencia. Es verdad, sí. Pues Tomás, realmente ha sido un gusto platicar contigo. Tenemos que dar por terminado el programa, pero quisiera que nos hicieras recomendaciones de lectura sobre estos temas. Además, por supuesto, de la elegía criolla, en Editorial Crítica. Realmente es un libro que se lee
muy ameno, se lee muy rápidamente, hace pensar, pero también te hace recordar ciertas cosas que ya tiene uno muy sedimentadas y como si estuvieran aprendidas, y tú dices, hey, no, a ver, despierta, ya por ahí no va. Así que el primero sería el tuyo, pero ¿qué más nos dejarías? A ver, me das pie para hacer una pequeña aclaración. Desde el punto de vista estricto de la investigación histórica sobre las guerras de independencia, mi libro es muy poco original. Creo que es una afirmación para un autor que no es muy buena, pero yo creo que uno debe ser muy responsable en estas cosas. Son ensayos históricos. A mí me parece absolutamente que caben perfecto, no en una investigación original académica, pero de interpretación de alguien que ha tenido años trabajando esto y que nos gusta pensar. No solamente llenarnos de datos, sino de tratar de pensar cómo vamos a organizar estos datos. Y este es el chiste de estos ensayos. Entonces, a eso quería ir, ¿no? Entonces, en realidad, el libro lo que intenta es, viendo las aportaciones de la historiografía en las últimas décadas sobre un tema que son las independencias americanas, y relacionándola con otro tema que los historiadores es que a veces la teoría nos repele, es decir, somos muy positivistas en ese sentido, que tiene que ver con la revolución que ha tenido lugar en el campo de las teorías políticas sobre el concepto de nación en las últimas décadas, tratar de hacer una interpretación de todos estos datos que vayan más allá de asuntos puntuales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque desde luego lo que quiero dejar claro es mi reconocimiento a toda una escuela historiográfica que ha aportado información, debates, y que además en ese sentido la celebración del segundo centenario de la independencia desde el punto de vista historiográfico fue enormemente fértil. Me pones un poco en un aprieto cuando me dices que cite obras, porque la verdad es que, bueno, la mayor parte de ellas están citadas en la bibliografía de mi libro, pero sobre todo porque me da miedo dejarme algunos en el tintero, ¿no? Es decir, pero sí quisiera añadir algunos, por lo menos decir algunos nombres de autores. Entonces, estoy pensando en François Xavier Guerra, que es un personaje yo creo que central en este esquema. Estoy pensando en Jaime Rodríguez, un historiador ecuatoriano que ha desarrollado la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Y estoy pensando en toda una serie de autores más de mi generación o más jóvenes que yo, pero que en unos casos mexicanos, en otros casos no mexicanos, pero que sí que me gustaría citar algunos. Pido disculpas a los que no voy a citar porque sería una lista enorme, ¿no? Estoy pensando en Alfredo Ávila, estoy pensando en Virginia Guedea, estoy pensando en Chema Portillo, toda una serie de... Estoy pensando, ¿cómo se llama? De este hombre de la Veracruzana, o sea, Juan Ortiz, Marta Terán, es decir, o sea, que es que hay toda una serie de nombres. Ya digo, la persona que esté interesada, desde luego en mi bibliografía aparecen citados todos, y yo creo que son lectura. Es más fácil leer mi libro que ellos, porque ellos son libros más historiográficos. Esto tiene una voluntad, claro, después la editorial, cuando yo les digo que tiene una voluntad de divulgación, me dice, no, hombre, este libro solo es para historiadores, entonces ya me dejan a mí absolutamente chafado, pero digamos que bueno, un poco la voluntad es esta, ¿no? Es decir, o sea, y después estaría ya fuera de México, en el resto de América Latina, y hago referencia a ello porque uno de los problemas que tenemos en la historiografía mexicana, por cierto, hablando de criollos, yo como historiador me considero un historiador mexicano, aunque con mi acento nadie lo crea, ¿no? Es decir, pero en todo caso me considero un historiador mexicano, pero estoy pensando en los estudios de Quiaramonte, en el caso del Río de la Plata, estoy pensando en Elías Palti, estoy pensando en toda una serie de autores que también han tenido que ver con esta, yo creo que auténtica revolución historiográfica, de la que digo, yo no soy la pieza clave en el proceso de la revisión historiográfica. Si me dicen cuál fue la pieza clave en este proceso de revisión historiográfica, yo diría que hay un personaje que es François Xavier Guerra, un historiador español que vivió en Francia, desarrolló toda su vida académica. A quien le haces un homenaje agradecido en este libro, sí. También le critico, porque quiero decir, o sea, no es que eres tremendo, pero sí.
Pero yo, por ejemplo, a mí la monarquía indiana, este libro sacó el Fondo de Cultura Económica, me pareció revelador. Y es un libro, pues, sencillo de leer. Sí, recorre desde la conquista hasta el siglo XIX. Es igual como el tuyo, son una serie de ensayos que en sí mismos se leen redonditos, no hay una secuencia necesaria. Es decir, en este caso, en el caso de la monarquía indiana, sí va en orden cronológico, pero en el tuyo es un orden de debate. Es un orden de debate. Sí, que me parece muy agradable y que creo que a la gente que nos está escuchando le puede parecer muy sugerente, tomando en cuenta que en un par de años se van a volver a discutir estas cosas. Cuando lleguemos al 2021 y lleguemos a la consumación de la independencia, no van a faltar que si los debates, que si fue Iturbide el padre de la patria, que si no, etcétera. Pero la idea es no quedarnos en eso. Eso va a ser la punta del iceberg y probablemente incluso la huella de un antiguo régimen de pensar. Yo creo que vamos a discutir las cosas de otro modo, como la idea de nación. Yo creo que por ahí es por donde va a ir Tomás. Ahí si me permites un segundo más, sí. Solo quisiera añadir dos cosas al hilo de lo que has dicho. Una, no tiene que ver con mi libro, pero yo creo que las investigaciones que se han hecho en los últimos tiempos sobre el concepto de la propia monarquía católica como una institución que no es un Estado-nación, y que eso parece obvio para los historiadores, pero para la mayor parte si nosotros salimos a la calle, para la mayor parte de la gente, y le preguntamos qué era la monarquía católica, te dirán, no, era España, que tenía un imperio colonial en América. Uh-huh. Y yo creo que eso ha sido enormemente discutido y yo creo que absolutamente rebatido. Por lo tanto, esa sería una primera parte que no tiene que ver directamente con este libro, pero que si alguien de los que nos oye está interesado, yo le recomendaría que vuelva a lea lo que se está escribiendo en los últimos años sobre esa peculiar forma de organización política que yo mantengo, que fue tanto una organización política como una forma de civilización, y por lo tanto yo creo que ahí hay una información relevante. Y la segunda cuestión que a mí me gustaría resaltar es que yo creo que en ese campo sí que hay una aportación novedosa e importante en mi libro, que tiene que ver sobre el cuestionamiento de la idea de nación tal como la seguimos manejando. La seguimos manejando en gran parte los historiadores. Es decir, cuando los historiadores hacemos cosas tan habituales, ¿no?, que nos consideramos... hablamos de Cuauhtémoc como uno de los nuestros y hablamos de Cortés como uno de los otros, estamos cometiendo un gigantesco error conceptual. Sí, por supuesto. Y ya no dije yo cuál era el libro, era Orbe Indiano de David Braden, que es al que me estaba yo refiriendo, que me parecía luminoso. Pues vamos a dar por terminado este programa. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del doctor Tomás Pérez Bejo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.